Ese día no empezó como algo extraordinario y quizá por eso terminó marcando un antes y un después imposible de borrar. Catherine Hayes había regresado de un viaje largo y agotador a Alemania, una de esas giras de trabajo que no aparecen en redes sociales ni en comunicados oficiales, pero que sostienen todo lo demás. Pasó semanas negociando directamente con proveedores de equipos médicos críticos, de esos que no son opcionales ni estéticos, sino esenciales para que un hospital funcione de verdad. Aunque tenía poder suficiente para delegar todo, decidió hacerlo ella misma porque el Apex Medical Group no era solo una empresa, era la herencia de su padre, alguien que siempre defendió que la medicina no podía convertirse en un circo de egos. Al volver, cansada pero satisfecha, sintió la necesidad de ver con sus propios ojos qué había pasado dentro del hospital durante su ausencia. Por eso tomó una decisión que, en retrospectiva, cambió todo. Entrar al hospital como una visitante cualquiera, sin avisar, sin escoltas, sin usar su nombre ni su cargo. Se vistió de forma sencilla, clara, práctica y cruzó el vestíbulo principal mezclada entre pacientes, familiares y empleados. Catherine había pasado años sosteniendo la imagen pública de su marido como CEO, convencida de que mantenerse en segundo plano protegía la estabilidad del sistema. En ese momento todavía creía que el orden interno seguía intacto. Caminó despacio, observando gestos, tonos de voz, miradas cansadas. El olor a café viejo y desinfectante era el de siempre, y el murmullo constante del lugar daba una falsa sensación de normalidad. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más evidente se volvía que algo no encajaba. Había una ligereza peligrosa en ciertas actitudes, como si algunas personas ya no sintieran que existían límites reales. Fue cerca de los ascensores donde el día empezó a torcerse de verdad. Casi al mismo tiempo, dos escenas opuestas se desarrollaron en el vestíbulo. A unos metros de Catherine, un hombre mayor se descompensó de repente, se llevó la mano al pecho y cayó al suelo con dificultad para respirar. El murmullo se transformó en silencio tenso en cuestión de segundos. Desde un pasillo lateral apareció un médico que no dudó ni un instante. Era David Chen, jefe de cardiología. Sin levantar la voz ni pedir atención para sí, se arrodilló junto al paciente, pidió espacio con gestos firmes y dio instrucciones claras a dos enfermeros que acudieron de inmediato. Evaluó signos vitales, controló la respiración y mantuvo al hombre consciente mientras organizaba el traslado. Todo ocurrió con una precisión tranquila, sin gritos ni dramatización. Catherine observó esa escena con una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Eso era exactamente lo que su padre había querido construir. Al mismo tiempo, del otro lado del vestíbulo, se desarrollaba algo completamente distinto. Una joven con uniforme de pasante, gafete mal colocado y el celular levantado, discutía en voz alta con un valet anciano. Él tenía el rostro cansado, el cuerpo rígido, movimientos lentos y cuidadosos, como alguien que aprendió a no cometer errores porque los errores siempre se pagan caros. La joven transmitía en vivo, se reía, exageraba gestos y lo humillaba sin pudor, quejándose de que su auto no estaba listo y llamándolo incompetente frente a todos. El hombre intentaba explicar con voz baja que había una fila y que estaba solo en ese turno. Catherine notó un detalle que le apretó el pecho, un
pequeño pin de veterano de guerra en el uniforme del ballet, casi invisible para quien no prestara atención. Mientras a pocos metros se salvaba una vida con profesionalismo, esa chica convertía el hospital en un escenario de burla, y nadie parecía dispuesto a frenarla. Catherine se quedó observando unos segundos más, esperando que alguien con autoridad interviniera. Un supervisor, un guardia, cualquier persona que entendiera que eso no era aceptable. Nadie se movió. Algunos empleados miraban hacia otro lado, otros fingían estar ocupados, y varios pacientes simplemente observaban en silencio, incómodos. Fue entonces cuando Catherine dio un paso al frente. No levantó la voz ni adoptó un tono agresivo. Se acercó a la joven y le pidió, de manera firme pero calmada, que bajara el teléfono y respetara al trabajador. Dijo que ese comportamiento violaba normas básicas del hospital y que no era el lugar para humillar a nadie, mucho menos a alguien que estaba haciendo su trabajo. La reacción fue inmediata y violenta en lo simbólico. La joven giró la cámara hacia ella, sonrió con desprecio y empezó a burlarse, preguntando quién se creía que era para decirle qué hacer. Antes de que Catherine pudiera responder, la chica dio un paso más. Con un movimiento claramente calculado, inclinó el vaso de café que tenía en la mano y lo dejó caer sobre la ropa clara de Catherine. No fue un accidente. El líquido caliente empapó la tela frente a todos, mientras el celular seguía transmitiendo. Hubo un murmullo general, una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. La joven rió, miró a la cámara y dijo que nadie iba a tocarla porque era la esposa del CEO. Amenazó con hacer que echaran a cualquiera que se interpusiera en su camino. Catherine sintió el calor del café y, más fuerte aún, el peso del momento. No reaccionó con gritos ni empujones. Se quedó quieta, respirando hondo, consciente de que cada segundo estaba siendo grabado. En ese instante, entendió que no se trataba solo de una pasante arrogante, sino de algo mucho más profundo y peligroso dentro del hospital. Durante unos segundos, el vestíbulo quedó suspendido en un silencio incómodo. Catherine podía sentir las miradas clavadas en ella, algunas curiosas, otras claramente esperando una reacción explosiva que no llegó. El café seguía escurriendo por la tela, pegajoso, caliente, marcando su ropa de una forma humillante. Aún así, su expresión no cambió. No limpió la mancha de inmediato, no dio un paso atrás. Miró alrededor. Confirmó algo que dolía más que el café. Nadie se sentía seguro para intervenir, ni siquiera cuando una empleada estaba siendo agredida públicamente. Catherine entendió que levantar la voz en ese momento solo alimentaría el espectáculo que la joven buscaba, así que hizo lo contrario. Sacó su teléfono, respiró hondo y activó el altavoz. No había rabia visible en su rostro, solo una calma tensa, de esas que preceden decisiones irreversibles. Marcó un número que conocía de memoria y esperó mientras el tono sonaba. Cuando Mark respondió, Catherine no se presentó ni explicó demasiado. Dijo, con una voz controlada que resonó en el vestíbulo, que necesitaba que él fuera al hospital de inmediato. Le pidió que bajara al vestíbulo principal porque había algo que debía ver con sus propios ojos. Hizo una pausa breve y añadió una frase que dejó a varios empleados helados: que viniera a conocer a su nueva esposa. Algunos pensaron que era una broma, otros miraron a la joven del café, que de repente dejó de sonreír. El teléfono seguía en altavoz, las cámaras de los curiosos no se apagaban y el aire parecía cada vez más pesado.
Catherine no colgó, se quedó ahí, de pie, consciente de que ya no había marcha atrás y de que, pasara lo que pasara después, ese día iba a redefinir todo. La espera no fue larga, pero se sintió interminable. En menos de 15 minutos, el murmullo del vestíbulo cambió de tono cuando varias personas reconocieron a Mark entrando por la puerta principal, con paso apurado y el rostro tenso. Venía sin su sonrisa habitual, sin el aire confiado que solía usar en eventos públicos. Miró alrededor buscando a Catherine y, cuando la vio de pie, con la ropa manchada de café y el teléfono aún en la mano, algo en su expresión se quebró. Por un segundo pareció no entender la escena completa. Luego sus ojos se posaron en la joven que sostenía el celular, ahora visiblemente nerviosa, y el desconcierto se transformó en pánico. El vestíbulo, lleno de pacientes, empleados y curiosos, se convirtió en un espacio irrespirable, cargado de tensión, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que no se podría desver después. Mark intentó tomar el control de inmediato. Caminó hacia Catherine con la intención de hablar en privado, de sacarla de ahí, pero ella no se movió ni un centímetro. El altavoz seguía encendido. Él negó cualquier relación con la joven, dijo que no la conocía, que se trataba de un malentendido. Sus palabras salían rápidas, atropelladas, poco convincentes. La chica, hasta entonces arrogante, empezó a temblar. Gritó que estaba mintiendo, que no podía abandonarla así. En un gesto desesperado, Mark intentó callarla, empujándola con brusquedad, lo suficiente para que varios testigos reaccionaran con indignación. Fue ese movimiento torpe, violento, el que terminó de romper la escena. La joven empezó a llorar, a gritar que tenía pruebas, que no era una cualquiera. Sacó mensajes, fotos, comprobantes de regalos caros y transferencias bancarias. El vestíbulo entero quedó en silencio, consciente de que lo que se estaba derrumbando no era solo un matrimonio, sino una estructura entera de mentiras. Catherine no dijo nada mientras las pruebas iban apareciendo una tras otra en la pantalla del celular de la joven. Observaba con atención no a ella, sino a Mark. Lo conocía lo suficiente para reconocer cuándo ya no tenía salida. Su postura se encogió, la voz perdió firmeza y empezó a hablar de errores, de presiones, de confusiones que no convencían a nadie. Fue entonces cuando Catherine dio el siguiente paso. Sin elevar el tono, explicó que ese no era un problema privado ni un drama personal. Aclaró que varias de esas transferencias coincidían con faltantes detectados en partidas destinadas a la compra de equipos médicos. Lo dijo con precisión, sin adjetivos, como quien expone un dato técnico. El impacto fue inmediato. Algunos empleados se miraron entre sí, entendiendo de golpe por qué ciertos proyectos habían sido retrasados sin explicación clara. En ese momento apareció Arthur Vance, abogado del consejo llamado discretamente minutos antes. No llegó con teatralidad, sino con documentos y una serenidad pesada. Confirmó delante de todos que existían auditorías internas en curso y que los movimientos financieros señalados no tenían justificación operativa. David Chen, aún con la bata puesta tras la emergencia, se acercó y respaldó lo dicho con un detalle que heló la sangre de muchos. Esos retrasos habían puesto en riesgo tratamientos críticos. El vestíbulo ya no era un lugar de paso, era un tribunal improvisado. Catherine, todavía con la ropa manchada, asumió por primera vez su lugar real.
Se presentó como presidenta del consejo y comunicó la destitución inmediata de Mark de su cargo. No hubo aplausos ni gritos, solo un silencio denso, de esos que aparecen cuando la verdad cae sin necesidad de exageraciones. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni ruidoso. La seguridad llegó, no para hacer un espectáculo, sino para escoltar a Mark fuera del edificio mientras él intentaba, sin éxito, recuperar algo de autoridad. Catherine observaba todo con una calma que ni ella misma sabía de dónde venía. No había satisfacción, solo una certeza pesada de que ese día había expuesto algo que llevaba mucho tiempo pudriéndose por dentro. El hospital entero parecía contener la respiración. Si alguien que está leyendo esto ha llegado hasta aquí, probablemente ya entendió que este tipo de situaciones no son raras ni aisladas. A veces el abuso se normaliza tanto que solo cuando explota en público es que todos fingen sorpresa. Y es imposible no preguntarse cuántas personas ya presenciaron algo parecido y eligieron callar. Con Mark fuera del edificio, Catherine no se permitió descansar. Sabía que el daño no terminaba ahí. En ese mismo vestíbulo, comunicó que David Chen asumiría como CEO interino, no como un premio, sino como una necesidad urgente. Él no buscó protagonismo, apenas asintió, visiblemente afectado por todo lo que había presenciado. Catherine pidió que los pacientes fueran atendidos con normalidad y que los empleados regresaran a sus funciones, pero el ambiente ya no era el mismo. La sensación general era de ruptura, de un velo que había sido arrancado de golpe. En cuestión de horas, lo que había comenzado como una visita silenciosa se había convertido en una reconfiguración completa del poder dentro del hospital. Catherine salió del vestíbulo consciente que la parte más difícil aún estaba por venir, porque cuando la verdad aparece, nunca viene sola. No pasaron muchas horas hasta que el impacto salió del hospital y se desparramó afuera. Mientras Catherine todavía estaba resolviendo cuestiones internas, los primeros videos empezaron a circular editados, cortados, fuera de contexto. Fragmentos donde solo se veía a ella firme, callada, con la ropa manchada, acompañados de títulos agresivos que la pintaban como fría, vengativa, incluso manipuladora. Mark no tardó en moverse. Contrató una empresa especializada en ensuciar reputaciones y el mensaje era claro: transformar un escándalo de corrupción en una supuesta escena de celos. De pronto aparecieron insinuaciones de un vínculo inapropiado con David, teorías absurdas repetidas como verdades, comentarios que cuestionaban su estabilidad emocional. Catherine veía todo eso con una mezcla de cansancio y lucidez. Sabía que esa era la última carta de alguien que ya no tenía hechos. Para defenderse, solo ruido. Le ofrecieron quedarse en silencio, esperar a que la tormenta pasara, dejar que los abogados manejaran todo. Catherine se negó. Entendía demasiado bien cómo funcionaba ese juego. El silencio, en ese contexto, siempre se interpreta como culpa. Así que convocó una conferencia de prensa abierta, sin filtros, sin discursos ensayados. Cuando David tomó la palabra, lo hizo con una honestidad que desarmó a muchos. Admitió que llevaba 15 años enamorado de Catherine, pero fue claro en algo que nadie pudo rebatir. Nunca cruzó un límite ético, nunca usó su posición, nunca traicionó su trabajo ni el hospital. No pidió comprensión ni aplausos, solo dijo la verdad, con la voz quebrada, asumiendo el costo de hacerlo.
Y fue justamente esa claridad la que empezó a desmontar pieza por pieza la narrativa falsa que Mark había intentado imponer. El golpe final no vino de Catherine, sino de algo que Mark había ocultado durante años. Durante la misma conferencia, el abogado, Arthur Vance, confirmó una información que ya estaba documentada y que hasta ese momento se había mantenido fuera del debate público por respeto a terceros. Mark había abandonado a un hijo años atrás, un niño nacido de una relación anterior, al que nunca reconoció ni apoyó, y que terminó creciendo en un orfanato mientras él construía una imagen pública de éxito y familia ejemplar. La revelación no se presentó como un ataque personal, sino como parte de un patrón: evasión de responsabilidades, uso del poder para borrar consecuencias y una capacidad inquietante para seguir adelante como si nada. La reacción fue inmediata. Incluso quienes dudaban comenzaron a entender que no se trataba de un error aislado, sino de una forma de vivir. A partir de ese momento, la opinión pública cambió de tono. Las defensas improvisadas de Mark se diluyeron y las explicaciones ya no encontraron eco. Los mismos espacios que antes amplificaban rumores ahora exigían respuestas. Catherine, mientras tanto, seguía concentrada en el hospital. Supervisó auditorías, reorganizó equipos, retomó contratos detenidos y se aseguró de que los recursos desviados volvieran a su destino original. No dio entrevistas emocionales ni buscó redención pública. Su postura era clara. El daño real había sido institucional y humano, y eso no se reparaba con discursos. El proceso judicial avanzó rápido, apoyado por pruebas sólidas, y Mark terminó siendo formalmente acusado por desvío de fondos médicos. Ese día, que había comenzado con una caminata silenciosa por el vestíbulo, ya se había convertido en el inicio de una justicia inevitable. Las consecuencias no tardaron en alcanzar también a la joven que había iniciado todo en el vestíbulo. Tiffany fue separada del hospital ese mismo día, primero de forma administrativa y luego legal. La transmisión en vivo que había usado como escudo se volvió prueba en su contra. Se confirmaron violaciones claras de normas internas, uso indebido de imagen de pacientes y participación indirecta en movimientos financieros irregulares a través de regalos y transferencias. La exposición pública que ella había buscado se transformó en un silencio incómodo. Marcas rompieron contratos, seguidores desaparecieron, y las mismas redes que antes la aplaudían empezaron a exigir explicaciones. Catherine no intervino más de lo necesario. No hubo persecución personal, solo el curso natural de las consecuencias. El hospital no era un escenario para ambiciones vacías, y ese mensaje quedó claro para todos los que trabajaban allí. Para Catherine, sin embargo, el peso no se medía en titulares ni en sentencias. Esa noche, cuando el hospital volvió a su ritmo habitual y los pasillos se vaciaron, caminó sola por áreas que no había recorrido en años. Miró equipos antiguos que pronto serían reemplazados, salas donde había aprendido de niña a no tener miedo y oficinas que su padre ocupó hasta el final. La ropa manchada ya no importaba, pero el cansancio sí. No era alivio lo que sentía, sino una mezcla rara de tristeza y claridad. Había perdido un matrimonio de forma pública y brutal, pero había recuperado algo más profundo: el control sobre una institución que no podía permitirse mentiras. Ese día no la dejó en paz de inmediato, pero le dio algo que no tenía antes: la certeza de haber hecho lo correcto,
incluso cuando hacerlo dolía. Las semanas siguientes confirmaron lo que ya era evidente desde aquel día. El proceso judicial avanzó sin pausas ni atajos, y las pruebas hablaron por sí solas. Mark fue condenado a 20 años de prisión por desvío de recursos médicos, fraude y abuso de poder. No hubo gestos dramáticos ni pedidos públicos de perdón que cambiaran nada. Todo cayó por su propio peso. Si alguien sigue leyendo hasta aquí, probablemente entiende que no todas las victorias se sienten como triunfos. A veces la justicia llega, pero deja una marca silenciosa, y es válido preguntarse cuántas personas sostuvieron estructuras injustas por miedo, por comodidad o por creer que no les tocaba intervenir. Compartir historias como esta no es exhibicionismo, es una forma de romper ese silencio que tanto protege a quienes hacen daño. Con la condena cerrada, Catherine pudo por fin enfocarse en reconstruir sin interrupciones. Lideró una reforma profunda dentro del hospital, revisó protocolos, cambió equipos de dirección y estableció límites que antes solo existían en papel. No buscó aplausos ni titulares, solo coherencia entre discurso y práctica. El vínculo con David se transformó con el tiempo, sin prisa ni necesidad de explicaciones públicas. No nació de la traición, sino de años de respeto y constancia silenciosa. Mucho después, en un encuentro casual, Catherine volvió a ver a Mark, ya irreconocible, reducido a alguien que cargaba sus propias decisiones. No dijo nada, no hizo falta. Su victoria no fue humillarlo ni confrontarlo, sino seguir adelante sin él, con la tranquilidad de haber elegido la integridad cuando hacerlo tenía un costo real. Con el paso de los meses, Catherine empezó a entender que aquel día no había terminado cuando salió del hospital. Seguía apareciendo en gestos pequeños, en decisiones que antes parecían automáticas y ahora exigían atención consciente. Aprendió a no delegar ciegamente, a escuchar más a quienes estaban en la base del sistema y a desconfiar de las apariencias cómodas. El hospital volvió a crecer, pero de una manera distinta, más lenta y más sólida. Cada vez que caminaba por el vestíbulo, recordaba al ballet veterano, al paciente en el suelo, a la ropa manchada de café. No como heridas abiertas, sino como recordatorios constantes de lo fácil que es perder el rumbo cuando el poder se ejerce sin vigilancia. Ese día la obligó a madurar de golpe, a asumir un liderazgo que ya tenía en el papel, pero que todavía no había encarnado del todo. A veces, en conversaciones privadas, alguien le preguntaba si volvería a actuar igual. Catherine no respondía de inmediato, no porque dudara, sino porque sabía que la respuesta no era simple. Ese día le costó un matrimonio, una exposición pública brutal y una carga emocional que no desapareció con la condena de Mark, pero también salvó algo mucho más grande que su imagen personal. Salvó una institución, protegió a personas que nunca sabrían su nombre y cortó una cadena de abusos que se había normalizado. Con el tiempo, dejó de pensar en aquel episodio como una tragedia y empezó a verlo como un punto de quiebre necesario. No fue un día heroico ni inspirador en el sentido romántico. Fue simplemente el día en que eligió no mirar hacia otro lado. Hoy, al mirar hacia atrás, ese día sigue siendo una línea clara que divide su vida en dos. Antes, Catherine creía que mantener la armonía era una forma de liderazgo. Después entendió que, muchas veces, solo es una forma elegante de postergar conflictos inevitables.
El recuerdo no viene acompañado de orgullo ni de nostalgia, sino de una lucidez tranquila. Aprendió a reconocer señales que antes ignoraba, a no confundir lealtad con silencio y a no justificar comportamientos por miedo a desestabilizar estructuras. Ese aprendizaje no apareció de golpe ni sin costo. Se fue construyendo en noches de insomnio, en decisiones impopulares y en la responsabilidad de sostener consecuencias. Aún así, cada vez que duda, vuelve mentalmente a ese vestíbulo y recuerda por qué eligió actuar cuando era más fácil no hacerlo. Por eso decidió compartir esta historia aquí, sin adornos y sin buscar aprobación. No como advertencia grandilocuente ni como ejemplo perfecto, sino como un relato honesto de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin control y alguien decide romper esa inercia. No todos los días cambian una vida entera, pero algunos la reordenan para siempre. Ese fue uno de ellos. Catherine sigue adelante con su trabajo, con su vida y con las marcas que quedaron. No las esconde ni las exhibe. Simplemente convive con ellas, porque al final la verdadera superación no fue exponerse públicamente ni ver a otros caer, sino a aprender a sostener la verdad, incluso cuando hacerlo significaba perder casi todo lo que creía seguro. Ese día también le dejó algo que no esperaba, una forma distinta de entender el silencio. Antes lo asociaba con prudencia, con estrategia, con saber esperar el momento adecuado. Después entendió que el silencio puede ser cómplice cuando protege abusos que todo el mundo ve, pero nadie quiere nombrar. Catherine no se convirtió en alguien impulsiva ni reactiva. Siguió siendo cuidadosa, reservada, analítica. La diferencia fue que dejó de usar esas cualidades para tapar lo que estaba mal. Cada decisión posterior, grande o pequeña, pasó por ese filtro. Ya no bastaba con que algo funcionara en números o imagen, tenía que ser correcto. Y aunque esa exigencia le trajo conflictos nuevos, también le devolvió una coherencia interna que hacía años no sentía. No todos los finales son cerrados ni cómodos, y este tampoco lo fue. Catherine no se levantó, al día siguiente sintiéndose libre ni en paz. Lo que sintió fue responsabilidad, una responsabilidad que sigue hasta hoy, cada vez que cruza las puertas del hospital o firma una decisión que afecta a otras personas. Aquel día no la convirtió en una heroína ni borró el dolor de lo perdido, solo dejó algo muy claro. Hay momentos en los que mirar hacia otro lado ya no es una opción. Y cuando ese momento llega, lo único que queda es elegir quién se quiere ser después. Ella eligió actuar, y aunque el costo fue alto, nunca volvió a dudar de esa elección.